Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un poquito en este video con las propiedades del agua. Tienen que prestar mucha atención a las explicaciones que les voy a ir dando. La van a escuchar maullar a mi gata, pero no le den bolilla. Sigan prestando atención. Entonces, vamos a ver primero que el agua es una sustancia. ¿Por qué es una sustancia? Porque está formada por moléculas. Entonces, uno ve el agua y dice, bueno, pero acá yo no veo las moléculas. O sea, lo que uno ve es la sustancia, agua. Acá créanme que hay millones de moléculas. Lo que pasa es que ustedes no las van a ver porque las moléculas son muy, muy, muy chiquititas. Ni siquiera con un microscopio las voy a poder ver a las moléculas. ¿Cómo sé que están? Bueno, es una buena pregunta. Gracias a que el agua presenta propiedades físicas y químicas, se puede saber que tiene cierto tipo de moléculas. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Vamos a utilizar una comparación, una analogía. Imagínense que esto es el agua como sustancia. Bueno, cada uno de estos cuadraditos representaría una molécula, ¿ven? O sea, la sustancia está formada por las moléculas, ¿sí? No importa la cantidad. En cada cantidad de sustancia va a haber una cantidad diferente de moléculas, obviamente. Pero es para que ustedes entiendan el concepto de sustancia, que es algo más complejo, y molécula, que es algo más sencillito. ¿Se entiende? Ahora hay sustancias simples y compuestos químicos. La cuestión es que el agua tiene lo que se llama fórmula molecular, que es H2O. ¿Qué me indica esta fórmula molecular? Fórmula, no forma. Fórmula molecular me indica que el agua está compuesta, o sea que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sí? Entonces es una sustancia compuesta porque en realidad está formada por átomos de diferentes elementos. Está formada por un lado por el elemento hidrógeno y por otro lado por el elemento oxígeno. Bien, el agua es incolora, inodora e insípida. ¿Qué significa esto? Que no tiene color, ni olor, ni sabor, cuando es pura. Entonces acá viene la pregunta número 1 para pensar en casa. Si una de las propiedades del agua es que el agua no tiene olor, ni color, ni sabor, ¿por qué entonces el agua que sale por la canilla tiene gusto a cloro muchas veces? Entre otros gustos que puede llegar a tener, ¿no? Y a veces hasta viene con un color raro. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué les parece? Explíquenlo. Bueno, el agua es muy buen solvente. Se le suele llamar solvente universal, lo cual no sé si está del todo bien y eso quiero que me lo contesten ustedes. Ahí tienen la pregunta número 2. ¿Es cierto que el agua es un solvente universal? ¿Sí o no y por qué? Y ahora les voy a dar algunas pistas para que contesten estas preguntas, ¿no? Que el agua sea un buen solvente significa que se disuelve con otras sustancias, es decir, que se mezclan y forman una mezcla homogénea que tiene una sola fase, como ya habíamos visto. Así es que, por ejemplo, muchas industrias aprovechan el poder solvente que tiene el agua para fabricar, por ejemplo, vinagre. El vinagre, ay, acá está. El vinagre de alcohol, es ácido acético, se le llama así al compuesto del vinagre, que está disuelto en agua. O sea, esto no es solamente vinagre puro, está disuelto en un poquito de agua, pero fíjense que el vinagre y el agua se mezclan perfectamente, es decir, yo no veo dónde está el agua y dónde está el vinagre. Esto es una mezcla homogénea, una solución, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el alcohol, en este caso yo tengo alcohol que compré en la farmacia y yo lo que hago es diluirlo con agua, porque este alcohol que compré es puro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el alcohol se tiene que usar un poquito diluido? Entonces yo acá mezclé alcohol con agua y fíjense que tampoco se nota dónde está el alcohol y dónde está el agua. Es decir, acá tengo una mezcla. Esto significa que el agua y el alcohol son solubles, que el agua disuelve al alcohol, ¿sí? Y el agua disuelve al vinagre también. Ahora, si yo mezclara esto con aceite, el aceite no se mezcla con el agua, porque el aceite no es soluble en agua, ¿se entiende? Entonces pensemos si es o no realmente un solvente universal. Universal significaría que disuelve a todo. ¿Mm? Ahí quiero que lo piensen y contesten esa preguntita, que sería la pregunta número 2.
No importa si no se ve, pero escuchen lo que les digo. Su punto de fusión y ebullición van a permitir que la encontremos en la naturaleza en los tres estados de agregación. Es decir, que la podemos encontrar sólida como hielo, líquida como agua y en estado gaseoso como vapor de agua. O sea, en el aire, ahí se me ve a mí filmando, en el aire hay vapor de agua, ¿sí? No lo vemos solamente, pero en estado gaseoso también está. Y el punto de fusión del agua, perdón chicos, vamos a dar vuelta a la cámara, ahí está. El punto de fusión del agua es, a ver si se llega a ver ahí mejor. El punto de fusión es 0 grados. ¿Qué significa que el agua se derrite? Cuando la enfriamos, se derrite cuando, supongamos que tenemos un cubito de hielo, lo sacamos a temperatura ambiente y se empieza a calentar el cubito de hielo, empieza a tomar energía del ambiente. Cuando llegó a 0 grados, pasa a estado líquido, o sea, de estado sólido a estado líquido. Y si lo miramos al revés, si tenemos agua líquida y la ponemos a enfriar en el freezer, cuando llega, va bajando su temperatura y cuando llegó a 0 grados, pasa a ser hielo. Ese es el punto de fusión, es la temperatura a la cual se funde el agua, significa que cambia de estado sólido a líquido y de líquido a sólido también, ¿sí? Según desde donde lo miremos. Y el punto de ebullición es 100 grados, significa que si yo pongo a calentar el agua, por ejemplo, bueno, yo que tomo mucho mate, me calenté agua para el mate y yo dejo que hierva porque me gusta el agua muy caliente para el mate. Vieron que hay personas que te dicen, no, que el agua no hierva para el mate porque queda feo. Bueno, a mí me encanta que el agua hierva y siempre me retan acá. Pero bueno, les cuento que el agua para que hierva yo la tengo que calentar en la hornalla, le tengo que dar energía en forma de calor. Y esa energía tiene que hacer que el agua llegue a los 100 grados centígrados, ¿sí? O sea, que eleve su temperatura hasta pasar los 100 grados centígrados. Cuando llegó a los 100 grados centígrados va a pasar a estado gaseoso, ¿se entiende? Entonces ahí tenemos el punto de ebullición. Ebullición significa que el agua pasa de estado líquido a gaseoso, ¿sí? Bueno, hay otra propiedad que dice que tiene una gran capacidad calorífica, significa que puede absorber mucho calor y no elevar su temperatura. Y esto hace que los seres vivos que tenemos mucha agua adentro podamos mantener nuestra temperatura corporal bastante estable, porque imagínense si el agua que tenemos adentro del cuerpo de golpe en un segundo se recontra calentara y llegara, no sé, a 40 grados, o sea, no sobreviviríamos, ¿se entiende? El agua que tenemos en el cuerpo justamente tiene capacidad de calentarse, 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 pero no aumentar su temperatura, ¿sí? A eso se le llama capacidad calorífica del agua, que es muy alta, por lo que el agua tarda mucho en cambiar su temperatura. Y les voy a dar otro ejemplo, que acá, bueno, no tengo un ejemplo para mostrarles porque ojalá tuviera pileta en casa, pero no es el caso. Pero pensemos en una pileta. Vieron que el agua de la pileta en el verano, durante el día se calienta el agua, se calienta, se calienta, se calienta. Entonces, si me meto a la noche, el agua está calentita, por más que afuera haga más frío, el agua de la pileta está calentita, porque absorbió mucho calor el agua, ¿sí? O sea, tiene esa capacidad de absorber mucho calor, pero no cambiar su temperatura significativamente. O sea que puede absorber mucho calor y mantenerse caliente mucho tiempo. No es que se enfría de golpe cuando cambian las condiciones externas, ¿sí? También así, si yo voy a la mañana a meterme a la pileta, no sé, a las 8 de la mañana, como a la noche bajó la temperatura, es posible que a las 8 de la mañana pegue un sol bárbaro, pero el agua sigue fría. Y yo digo, pero ¿cómo se hace calor? ¿Cómo el agua está helada? Y está helada porque todavía no se dio todo el calor que incorporó, ¿se entiende? Justamente por esta gran capacidad calorífica que tiene el agua. Y si lo pensamos a fines prácticos, en nuestro cuerpo, esperen. Es decir, los seres vivos tenemos la capacidad de mantener, ya que tenemos mucha agua en el cuerpo, ¿sí? Un 90% de agua básicamente, según la especie y según el grupo de organismos varía, y según la edad también, por supuesto. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen mucha más agua en el cuerpo que nosotros, los que somos más grandes. Es más, cuando uno va aumentando su edad,
siendo más adulto, más mayor, va perdiendo de a poquito la cantidad de agua que tiene en el cuerpo, ¿sí? Pero vamos a pensar esto con respecto al tema de la capacidad calorífica. Nosotros tenemos el agua a una cierta temperatura. La temperatura corporal normal es aproximadamente 36,8 grados, más o menos, ¿no? La temperatura que se considera normal. Puede ser un poquito más baja, puede llegar a 37 y es una temperatura normal. Ahora, supónganse que acá afuera hacen de golpe 40 grados. ¿Sí? No es que mi temperatura del cuerpo va a aumentar a 40 grados. Fíjense la capacidad que tiene el agua de calentarse sin que la temperatura de mi cuerpo aumente, porque cada vez que es verano yo viviría con fiebre todo el verano, si no, ¿se entiende? Y no es así, ¿sí? Y por el contrario, cuando hacen, no sé, 2 grados bajo cero en invierno, la temperatura de mi cuerpo no baja a 2 grados bajo cero, sigue siendo 36,8. ¿Se entiende? Porque el agua tiene esa capacidad de enfriarse muy lentamente. De hecho, también convengamos en que nuestro cuerpo tiene mecanismos para mantenerse caliente o para mantenerse más frío. ¿Se entiende? Ahí entran en juego, bueno, mecanismos como la transpiración, mecanismos como el hecho de temblar, el hecho de que las fibras musculares friccionen y generen calor de esa manera. Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? Que se llaman mecanismos homeostáticos, que ya los habíamos visto. Pero pensémoslo por este lado, ¿no? Como el agua es una sustancia que tiene una capacidad calorífica tan grande, gracias a eso podemos mantener una temperatura corporal bastante estable. Bueno, y acá tienen otra tarea. ¿Se debe tomar agua durante las comidas o no? Se los voy a leer y les voy a dejar para que ustedes me respondan después, a ver según lo que pensaron, si se debe o no tomar agua durante las comidas, ¿sí? No se lee bien, por eso se los voy a leer. Bueno, lo que les dice es que el consumo de agua es imprescindible, significa que no podemos no tomar agua. Y muy beneficioso para la salud, ¿no? Entonces, de esto no caben dudas, deben consumirse diariamente alrededor de 2 litros por agua. Pero en cuanto al momento más indicado para hacerlo, hay más dudas. Se escucha mucho que no debe consumirse junto con las comidas principales, que esto puede producir aumento de peso y aún trastornos de la salud. En principio podemos decir sin dudar que el agua no engorda, ya que no aporta calorías, como estudiaremos más adelante cuando sea que la consumamos. En cuanto al consumo con la comida, es cierto que un consumo demasiado abundante, muy rápido o de agua muy fría puede retrasar el proceso digestivo al diluir los jugos gástricos y reducir su acidez. Esto nos puede hacer sentir pesados por un rato. Sin embargo, una cantidad razonable, como un vaso, por ejemplo, no produce efectos indeseados. Debemos prestar atención en consumir agua durante todo el día para completar el consumo recomendado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo mucha agua cuando como, lo que va a pasar es que me voy a sentir un poco más pesado porque estoy llenando mi estómago con algo más aparte de la comida. Y está bien que tome agua. Lo que ocurre es que el agua puede diluir el jugo gástrico. ¿Qué significa que lo diluya? ¿Vieron que habíamos dicho que el agua es un excelente solvente que diluye casi todo? Bueno, los jugos gástricos, ¿qué son? Ustedes lo estudiaron esto, ¿no? Es este jugo que producen las células. Bueno, hay básicamente 3 tipos de células que producen el jugo gástrico en las paredes del estómago, ¿sí? Y ese jugo está formado por enzimas y por ácido clorhídrico, por agua, por sales. Bueno, si a ese jugo yo le agrego mucha agua, se va a diluir, lo que va a hacer que tal vez no sea tan eficiente en su función. Es decir, que el pH no va a estar tal vez tan ácido como debería estar en el estómago para hacer bien la digestión. Entonces no es que me voy a morir y que no voy a poder hacer la digestión, no, pero posiblemente tarde un poquito más la digestión. Y si soy una persona a la que tiende a hinchársele la panza, posiblemente me pase que tarde un poquito más en digerir la comida, ¿sí? Y por otro lado, esto que dice, el agua engorda, no engorda el agua porque no tiene calorías, ¿sí? De hecho hay que consumir agua. Entonces, por eso dice que nos podemos sentir un poquito pesados si tomamos mucha agua cuando comemos. En general, los médicos recomiendan no tomar agua durante las comidas. Al menos mi gastroenterólogo a mí me dijo eso una vez y le hice caso. Cuando como, no tomo agua mientras como, pero terminé de comer y tomo agua, ¿sí?
Pero bueno, eso es una recomendación nomás, que la digo a modo de curiosidad, ¿sí? Para hablar un poquito de los usos del agua, bueno, ¿cuáles son los usos principales del agua? Ustedes lo verán en casa. No se lee bien, no se preocupen, pero escuchen lo que digo. Actividad agrícola, esto tiene que ver con la actividad del campo, de regar suelos, regar huertas, darles agua a los animales del campo. Eso es agrícola, ¿sí? El riego por goteo, por ejemplo, que son esas mangueritas largas que tienen agujeritos y se usan para regar las huertas grandes, orgánicas, familiares. La actividad industrial, el agua se usa en las industrias, ¿sí? Se usa en las fábricas, por ejemplo. Se usa para refrigerar máquinas, para lavar piezas, etcétera, etcétera. Actividades hogareñas tienen que ver con el uso del agua en las casas, ¿sí? Bueno, y ahí queda en cada uno pensar para qué usamos el agua en casa, ¿sí? Y acá yo les voy a hacer una pregunta que es la pregunta número 4. ¿Cuidamos el agua en casa? ¿De qué manera? Quiero que me contesten eso. Esa es la 4. Finalmente vamos a ir a la contaminación del agua. Bueno, hay actividades que contaminan, ¿sí? El agua, que son, por ejemplo, la actividad agrícola, ganadera, todo lo que es el uso de fertilizantes contamina el agua, los desechos contaminan el agua. La actividad industrial, bueno, si pensamos en el riachuelo, vamos a entender de esto, de qué se trata, ¿no? Los derrames de petróleo, cuando hay derrames de petróleo en el agua, en el mar sobre todo, que bueno, no solamente se contamina el agua, sino que también los animales sufren estas consecuencias. Actividades domésticas también, esto de que, bueno, todo lo que es bacterias, virus, que se juntan en los desechos, ¿no? Todo lo que es productos de desechos, esto que es contaminación, que es normal que haya un poquito de contaminación por nuestra parte, ¿no? Porque obviamente hay hay que producir desechos corporales, pero el problema es que estos desechos a veces terminan contaminando el agua potable en algunas regiones, ¿no? Y ahí está el problema. Bueno, muy bien, esto fue todo. Entonces tienen 4 preguntas para contestar en la tarea de hoy. Y hay que ver el video, ¿sí? Muy bien, nos vemos, hasta luego.